Nota que sos en las calles, haciendo ese gasto de zapatos cotidiano que haces por todas las cosas. Voy a contar una pequeña cosa y después quiero leer. Yo le pido a los niños que por favor acepten que los grandes hablamos tanto. ¿Vieron qué cosa? Estoy muy contenta de que los niños estén en la biblioteca, porque ese es el fin primero de la biblioteca. Pero también nos pasan cosas a los grandes y a veces las tenemos que decir. Por ejemplo, esto que le queremos decir a Noemí. Una cosa muy particular, yo voy un día a un negocio de acá de Centenario y la señora del negocio me dice, te quiero contar una cosa que nunca se lo conté a nadie. Yo tengo un hermano desaparecido, esto hace 5 años. Un poco más. Sí, pero los 3 años. Sí, en 2006. Y cuando mi hermano desapareció, nosotros teníamos todos 17 años, y mi mamá, eran 3 o 4 hermanos más, fue tanto el miedo que tuvo esa señora viuda con 4 hijos de que le desaparecieran más hijos, que le prohibió a todos los hermanos que hablaran. Acá no pasó nada. Manolo está. Punto. Esa señora pasó 30 años con ese secreto, hasta que un día no pudo más y no sé por qué me eligió a mí para decírmelo. Yo sentí tanta carga encima, tanta carga. Quise pensar en esa historia de familia. La llamo Noemí. No sé por qué, o sí sé por qué, ¿no es cierto? La llamo Noemí y me dijo Noemí, yo quiero hablar con esa señora. Y a las horas estabas acá en Centenario, no sé, o el día siguiente, no importa eso porque a partir de ese momento del contacto de esta persona con Noemí, se develó toda la desaparición, se encontraron los culpables, se los llevó a juicio, ¿no, Noemí? Se los llevó a juicio y aparte recupera una pieza de una investigación que estaba haciendo ella sobre 11 investigados, ¿eran? En realidad fue muy importante. Muchos años antes, cuando estaban pasando esas cosas, los secuestros, desapariciones, encarcelamientos en horribles cárceles, nosotros estábamos, digamos, juntando todos los elementos y salía más fácil un rompecabezas. Después, cuando pareció que todo el mundo había dicho lo que sabía sobre algún caso, es que pudimos armar las causas, que empezamos a armarlas en el 83, después hubo todo el periodo de impunidad, donde no se podía mover esos antecedentes. Hubo un periodo en que trabajamos mucho y muy bien, que fueron los juicios por la verdad, que se hacía como un juicio penal, no se podía castigar, pero sí se podía reconstruir la historia verdadera, no la historia oficial y la memoria. Y después nuevamente el parate y por fin que se reabrieron las causas. Cuando se reabren las causas en 2005, nosotros no pensábamos que iba a haber alguien que viniera a decir mi hermano está desaparecido, no lo dije nunca. Y eso fue, la señora se llama Natividad, y que nos ayudó mucho, porque ese silencio no fue por su voluntad, ese silencio fue el silencio de la mamá para protegerlo. Incluso ella me cuenta que, bueno, supieron que el hermano había desaparecido por el patrón del hermano, que lo estuvo muy brillante, que al rato, al tiempo, les avisa. El patrón era el que tenía la concesión de la gamela de IPF en Rincón de los Ángeles. Entonces ella cuenta que la mamá, para saber algo, para ver algo, y porque quería recoger las cosas del hijo para tenerlas para siempre consigo, que había cartas, que había fotos, se va a Rincón con ella, con Natividad, y bueno, van a hablar con este hombre que tampoco quería decir nada, juntan las cosas, pero en Rincón en ese tiempo no había un ómnibus todos los días, tenían que esperar el día siguiente. Y hay como un bar, y se sientan allí, y al rato la mamá no puede más y se pone a llorar. Y se acerca la señora del bar y le pregunta, y allí le cuentan. Bueno, y la señora dijo, bueno, quédense en casa, se quedaron en la casa de la día. Esta señora, que después falleció, no vivieron en Neuquén, y me ayudó desde el primer momento a armar todo un rompecabezas. Empezamos a ir a Rincón a hablar con esas personas que según este primer contacto
sabían algo de la historia. Y fue muy lindo porque algunos le llamaban Manolito, otros le llamaban Jesús, otros le llamaban Manuel, se llama Jesús Manuel González. El muchacho había sido seminarista de los salesianos y en un momento, bueno, él se mandó para el lado de la teología de la liberación, digamos esa forma, ¿no es cierto?, de interpretar el cristianismo, y en los salesianos dijeron de esta forma no, y él tuvo que dejar, que no fue cura nunca. Bueno, pero se ve que tenía dentro la vocación, ¿no es cierto?, de, no sé, de la fraternidad, porque cuando empezamos a reconstruir su historia, todo el mundo nos decía, qué hombre que era este, sabe lo bien que nos hablaba, ¿sabe? Y desde la Madame, que era la que llevaba la prostitución en el Rincón de los Sauces, que el campamento petrolero es una actividad importante, hasta el chico que era repartidor en la panadería, todo el mundo sabía algo de Manuel Jesús González. Todo el mundo sabía algo, nadie lo había dicho nunca, pero todos sabían la anécdota, era padrino de tal, había armado ese equipo de fútbol con los pibes. Bueno, nos resultó como la resurrección. Nosotros sabíamos, y por eso había llorado la mamá, nosotros sabíamos que los desaparecidos están asesinados. Y fuimos a reconstruir una cosa solamente a los efectos de poder llevar esos elementos y que haya juicio y castigo. Y de pronto nos encontramos con una persona, que es Jesús, con una persona conocida, estimada, que había tenido esa relación tan jugosa con mucha gente. Y entonces hubo también docentes que lo habían conocido y que se había empezado a correr la voz y nadie de ellos iba a denunciar. Entonces nos pusimos a trabajar, como hace la casa ayer, el taller de la historia y la memoria en el colegio. Y cuando se cumplió un aniversario, el primer aniversario después de este descubrimiento y de esta resurrección de Manuelito para nosotros, era como conocido. Además teníamos sus cartas, teníamos sus fotos viejas,